Muchísimas gracias, Ricardo. Obviamente no me lo esperaba esto, pero a mí es un poco inmerecido porque uno es una persona y había un equipo bien unido y bien sólido, en el cual todos trabajamos juntos. Ahí me tocó trabajar siendo subordinado primero y después siendo el capitán del equipo, si se puede decir de alguna manera, después. En todo caso, en un momento fui capitán técnico y después fui capitán politécnico, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, empecé mucho antes, más viejo que... Muchas gracias, Ricardo, por esto. Le agradezco a la Federación Rural la invitación. Es la primera vez que vengo a un congreso de la Federación Rural y yo le comentaba a Gustavo, a quien fuimos compañeros en la facultad, que yo me acordaba que él venía con una agenda y en la agenda tiene una cosa verde, un sticker verde, y esa era la Federación Rural. Yo no tenía ni idea de lo que era eso, le puedo asegurar. Ya hace más de 30 años esto, ¿no? Pero bueno. Él me explicó la diferencia entre la federación y la asociación. Ahí yo empecé a entender algunas cosas. Por lo menos su punto de vista. Bueno, si el tiempo era poco y ustedes estaban por ir, yo creo que están por ir rápidamente, así que voy a tratar de hacer un breve resumen. Igual Gustavo habló de, no sé de qué hablar yo bien, pero habló de casi todo, así que algunas cosas, sobre todo que tengo alguna discrepancia en algún punto y no viene mal ver algún punto de vista distinto, lo voy a decir. Lo primero que tenemos que entender es, bueno, todos estamos hablando de economía y la economía en general lo que uno trata de ver es, la macroeconomía trata los fenómenos económicos de corto plazo, la coyuntura. ¿Sí? De hecho, la macroeconomía estudia la estabilización del producto y el nivel de precios y más nada, y no tiene ninguna pretensión sobre otra cosa que sobre eso. ¿Cómo está la macroeconomía en el mundo? Y yo les diría que está bien. Estados Unidos tiene el mayor periodo de crecimiento continuo, sin ninguna caída de producto en ningún trimestre, casi en un siglo. ¿Sí? O sea que, si bien no es un super crecimiento, la tasa, la velocidad de expansión no es muy alta, o no es tan alta, no ha tenido ni un pestaneo. Y naturalmente tienen tasas de desempleo en mínimos históricos, el empleo crece, todo, no tiene problemas en el sistema financiero, está todo estable, creciendo, el dólar está bastante más fuerte, que lo perjudica y no lo beneficia en este aspecto. Europa, luego de varios años, de muchos años, ya hace 24 a 30 meses empieza un proceso de crecimiento que continúa y todos los meses uno ve que el empleo sube, que el desempleo cae, que la producción industrial sube. El año pasado dio sorpresas positivas, este año la sorpresa negativa es que crece un poco menos que el año pasado. No tiene, creo, el panorama tan despejado como Estados Unidos porque tiene dos problemas. Uno, la inmigración, que todavía no lo está resolviendo de manera quizás fácil, no es fácil. Y el segundo se llama Italia, donde en Italia es una bomba de tiempo si hacen alguna cosa que puede ser. El fiel de la balanza en Italia es Berlusconi hoy, ¿no? O sea que pensemos en el equilibrio en el cual se encuentra Italia, entre la Liga Norte y el Beppe Grillo. En Asia, más arriba, disculpe. En Asia las cosas funcionan en general bien, salvo Japón, que ya viene con un estancamiento casi secular, el resto funciona bien y no hay mayores problemas. Algunos problemas sí hay en la región. Y el origen de los problemas, como desde el fondo de la historia, son fiscales. A ver, la piedra Rosetta, con la cual se pudo descifrar los jeroglíficos egipcios, lo único que tenía era un manifiesto contra el aumento de impuestos del faraón. Esa era la piedra Rosetta. O sea, los problemas fiscales son los que terminaron destruyendo Roma y todos los imperios. Bueno, si destruyeron imperios no van a destruir países.
Las inestabilidades se generan en los problemas fiscales. Y la inestabilidad argentina tiene un origen fiscal. Un déficit fiscal muy grande implica endeudarse mucho si uno quiere evitar la inflación. Y esa deuda grande, permanente y continua tiene un tema que hay que mantener la confianza. No hay espacio para el error. Cuanto más grande el volumen de endeudamiento, cuanto más grande el volumen de dinero adicional que tenemos que pedir prestado todos los años, menos espacio para el error hay. Uno erra en una comunicación y ya pasa lo que pasó en Argentina. Y en Argentina se frenó. Bueno, sí, se frenó. No sabemos si se frenó del todo, ojalá que sí. Revertir difícil que revierta. Pero en el medio se le llevaron 9.000 millones de dólares de reservas. Se le llevaron, la moneda se depreció 22%. No saben si van a subir de vuelta las tarifas o no. Si no suben las tarifas de vuelta por la suba del dólar, les va a costar 1.500 millones de dólares más de gasto público por subsidio. Nada es gratis. En economía uno puede hacer lo que quiera, menos evitar las consecuencias. Pero vamos a Uruguay. En medio de este panorama, bueno, tenemos Brasil también. Brasil tiene un problema de deuda, tiene un problema fiscal grande, la viene llevando, pero llevándola y más nada que eso. No tiene una estabilidad política que dé confianza en general a los inversores y a los agentes, y por lo tanto ahí también los equilibrios no son muy estables, por decir de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa en Uruguay? Bueno, en Uruguay todos lo estamos viendo lo que pasa. Tenemos un periodo que desde el año 2015 en adelante estamos entre algún número negativo de crecimiento, una caída menor. Ya corrigiendo la cifra del PBI, tenemos un problema estadístico con el tema de las telecomunicaciones que nos sobreestima el crecimiento entre 0,9 y 1% anual ya desde hace por lo menos 6-7 años. Tenemos una caída menor en el año 2015, un estancamiento del año 2016 aproximadamente y una suba menor al 2% del año pasado. Pero este año que todo el mundo pensaba que, bueno, que seguía el crecimiento, los números del primer trimestre no están diciendo eso. Y como todo hay sectores distintos, y el sector agropecuario, y en especial el agrícola, sé que está más castigado. Y muy castigado. Y entonces algunos dicen, bueno, pero esto es como la crisis del 2002, porque bueno, capaz que para alguno específico puede ser, pero no para el país entero. Ni cerca. Un problema cambiario en Argentina o en Brasil, nosotros somos expertos en problemas cambiarios en Argentina y Brasil. Desde los años 60 y 70 hasta los principios de los 90 vivíamos si teníamos mucha suerte pasábamos 12 meses sin un estallido cambiario en alguno de esos dos países. ¿Ah? Como me dijo una vuelta un funcionario internacional, Uruguay es una corcha que flota entre Argentina y Brasil. Teníamos que flotar y teníamos que ver cómo atajamos todos los penales. Eso nos desacostumbramos. Vino la estabilidad. Y la estabilidad nos da certezas, nos da previsiones de más largo plazo, nos permite planificar. El cálculo económico se vuelve algo factible. La estabilidad dejó de estar presente ahora y entonces de vuelta estamos en la incertidumbre. La incertidumbre lo que hace en general es frenar la economía de alguna manera, cosa que de alguna manera está pasando, agravado con una sequía de vuelta para el sector agropecuario, en especial para el sector agrícola, agravado porque el sector agrícola venía de una muy mala zafra de soja hace 2 años, el año pasado fue espectacular y ahora capaz que fue la peor de la historia en términos de rendimiento, con problemas de que los cultivos de invierno no se podían hacer porque no daban ninguna rentabilidad y era solo para hacer rotación básicamente. Bueno,
todo eso empezó, todo el agua que uno tenía acumulada, la empezó a perder, y ya no hay tanta agua acumulada y las dificultades empiezan a pasar. ¿Qué pasa del otro lado? Uno precisa financiamiento, el sector financiero, el sector bancario, no le está prestando al agro y difícilmente le vaya a prestar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque las deudas son muy grandes. Por lo tanto, o se arman financiamientos no bancarios, como en el fondo pasó entre el 2002 y 2003 y 2004. Toda la revolución agrícola vino por un financiamiento no bancario en aquel momento. ¿Sí? O va a ser muy difícil empezar las nuevas campañas. Agrícolas, naturalmente. Ahora, muchos dicen, bueno, sí, pero el problema acá en el fondo es el tipo de cambio real. Y sí, el problema es el tipo de cambio real. No cabe duda que uno de los problemas es el tipo de cambio real. Uno. Que además es una medida de resumen de una cantidad de cosas. Como bien decía Gustavo, el tipo de cambio real depende exclusivamente del resultado del sector público y en parte también, del gasto público. Es así, teóricamente. No depende a mediano y largo plazo de la política monetaria. El Banco Central a mediano y largo plazo no puede hacer absolutamente nada con el tipo de cambio real porque ese depende de la política fiscal. Yo les voy a poner un ejemplo bastante fácil de entender, que no es toda la explicación, pero es una explicación quizás que se entienda fácil y parcial. Y es quizás lo que explica más a corto plazo eso. Si nosotros tenemos un déficit fiscal de 2.000 y algo de millones de dólares como tenemos hoy, y cada tanto metemos emisiones de 1.700 millones, 1.800, 2 por año, una parte de esas emisiones son para repagar la deuda que está venciendo, la otra parte para financiar el déficit. Opa. El sector público uruguayo es superavitario en pesos y deficitario en dólares, porque todos los intereses se pagan en dólares y la cuenta de intereses son más o menos 2.000 y algo de millones. No todos, una parte grande se pagan en dólares, pero 2.000 y algo se pagan como 1.500 en dólares. Todos los combustibles, la materia prima de los combustibles se compran en dólares, el petróleo. Toda la energía que se compra a los privados o se importa se compra en dólares. Y una cantidad de inversiones se compran en dólares. Todo se vende en pesos. Nosotros recaudamos pesos, tenemos que salir al mercado a comprar dólares y con eso hacemos subir el valor del dólar a un valor más o menos de equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros traemos dólares del exterior porque nos endeudamos en 2.000 millones por año? Bueno, esos 2.000 millones de dólares por año que deberíamos tener y salir a comprarlos al mercado, los traemos de afuera, no compramos, el precio se deprime. ¿Está? Por eso es fiscal. Por eso es fiscal. Ahora, hay que arreglar la parte fiscal. Y claro, hay que arreglar la parte fiscal. ¿Nos podemos seguir endeudando en este volumen? No es posible. Hoy el nivel de deuda, en términos del producto, es casi 20 puntos más de lo que era en el 2001. 20 puntos más. O sea que el espacio que tiene el país para incrementar su deuda está bastante más reducido de lo que era. Es cierto que la deuda hoy está a más largo plazo, es cierto que la deuda hoy tiene mucho más porcentaje de pesos que en aquel momento no llegaba ni al 10% que antes. Y eso aquieta las aguas, primero da tiempo, que es fundamental tener tiempo para pensar y que las cosas se acomoden, que los zapallos se acomoden en el carro, ¿sí? También es cierto que tener una parte grande en pesos es una tentación a licuar la deuda con inflación. Porque para pagar los pesos basta emitir y nada más que emitir. Que claramente no escuché a nadie en Uruguay, ni del gobierno ni de la oposición, decir que hay que hacer eso. Y de hecho todas las acciones que se han tomado desde el gobierno van en contra de licuar la deuda. Está bien, eso está bien claro. Ahora, el tema de la competitividad, que está en la raíz del atraso cambiario,
también implica un tema de gasto público. El sector, como bien dijo Gustavo, el sector público cuando gasta, generalmente, salvo en estas cosas que dijimos, el gasto público no comercial, en general es sobre bienes internos, no sobre bienes transables. Desde el momento que es sobre bienes internos, esa presiona la demanda de los precios de los bienes internos que no se transan internacionalmente, que no tienen precio internacional y por tanto le aumenta el precio relativo. De vuelta, los costos internos suben. El número que yo tengo, Gustavo tomó el número global que aparece en las estadísticas, yo que me gusta esto de hace mucho tiempo y aparte escribo y aparte hago algunos trabajos sobre esto, Uruguay tiene hoy un gasto público del orden de 38 puntos del PBI, total. 38. Hay una parte que sale como si fuera privado, pero es público, absolutamente público, ¿sí? 38 puntos de PBI es más que Estados Unidos. Y apenas 4 puntos menos que Suecia, pese a toda la fantasía que nosotros hacemos con los países nórdicos. Ahora, resulta que Estados Unidos tiene un ingreso per cápita casi 4 veces el nuestro, 3,7 veces el nuestro. Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen un ingreso de 100 o tienen un ingreso de 400, ¿a quién le cuesta menos darle el 38% de su ingreso al Estado? Cuando todos, o prácticamente todos sabemos que vivir acá y vivir en Estados Unidos sale más o menos lo mismo, o hasta puede ser más barato allá, y en Europa lo mismo. Porque en Europa depende de los países, pero Alemania es un país barato y tiene un ingreso per cápita también muy alto. Salvo Suiza, y capaz que algunos de sus principados que no sé ni dónde quedan, los demás países de Europa son todos más baratos que acá. Bueno, si ustedes gastan lo mismo, si supongan que para vivir en vez de ganan 100, en vez de precisar 100, precisan 95. Bueno, en Europa también precisan 95, en Estados Unidos precisan 95 y ganan entre 300 y 400. Yo le pregunto, ¿a quién le resulta más fácil pagar los impuestos? Claramente les resulta a ellos más fácil. Y ese es el problema de comparar lo incomparable. No se puede comparar lo incomparable. Y es cierto que hay que tener un Estado con músculo, y es cierto que hay, como si fuera una empresa, en este caso sí, como si fuera una empresa, bueno, hay como una economía de escala cuando uno es más grande, cuando uno es más chico, hay determinados servicios que tiene que brindar que le cuesta más en porcentaje que a uno más grande. Está bien, pero no a este nivel superlativo. Y entonces, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, la verdad que para salir de esto y salir razonablemente, además de bajar el déficit fiscal y bajar el gasto público, y para bajar el gasto público, Gustavo dijo básicamente las medidas estructurales de largo plazo, bajar el número de funcionarios públicos en un programa como se hizo, que como bien lo cuantificó son 2 puntos del Producto Anual a mediano plazo, pero va sumando. Y claramente la seguridad social, que no es la ley, sola la ley del año 2007, de fin del 2007, la que nos pone en este lío de seguridad social. Un lío que cuando se hizo la otra ley, en el cual alguna participación tuve, todas las proyecciones daban que teníamos prácticamente arreglado el tema hasta el año 2030 y que en el 2030 había que de vuelta empezar a ver cómo hacemos, antes naturalmente siempre, pero cómo seguimos para adelante. Bueno, el problema es que hubo una resolución del directorio del BPS donde admite la prueba testimonial y en algunos años hasta más del 80% de las jubilaciones salen con parte de prueba testimonial, que ni siquiera es testimonial, es autodeclaración jurada. Bueno, entonces es muy difícil manejar las cosas de esta manera. Si ustedes miran lo que es la asistencia neta a la seguridad social, venía cayendo tal y cual estaba previsto en las proyecciones, pero
prácticamente las líneas eran pegadas, parecía hasta increíble, ¿sí? Y eso tenía que seguir y en un momento cuando sale la ley empieza a ser así. Entonces la proyección original hacía así la asistencia y lo que empezó a pasar es que la asistencia empezó a crecer y hoy tenemos más nivel de asistencia que en la década del 90 ya, o el proyectado de este año, en términos reales. Y los balances del BPS cuando nos dicen, no, sí, la asistencia es 500 millones de dólares, no, ¿qué va a ser 500 millones de dólares? Es 5.500 millones de dólares de asistencia al BPS. Lo que pasa es que si le imputamos tantos puntos de IVA y tal impuesto, bueno, si ustedes quieren yo le doy superávit al BPS. Todo el IVA que se recauda se lo pasamos al BPS. El déficit queda en otro lado, no importa. Pero no se pueden medir las cosas así. No se pueden medir las cosas así. Entonces, por un lado hay que reducir el déficit. Sí, está bien. Esa es la parte defensiva. Ahora, cuando uno va a la defensiva, el mejor resultado posible es empatar. Hay que hacer los goles en el otro arco. ¿Y cuáles son los goles del otro arco? Bueno, claramente hay un gol que se llama apertura, que Gustavo lo dijo. Y yo acá discrepo con Gustavo en que no tiene efecto los acuerdos de libre comercio por una diferencia en el análisis. Nosotros estamos compitiendo en terceros mercados contra países que tienen libre acceso, cero impuesto. Por lo tanto, la determinación del precio interno de ese mercado está dado, el precio internacional es el mismo, miren, la tonelada de soja vale, no sé, 375 dólares, chau, Chicago. Después tenemos los arbitrajes, si no falta por la región, 375 dólares. En China vale, no sé, lo que sea, no lo sé, el precio no importa. Pongámosle que sea el mismo. Bueno, si Nueva Zelanda o Australia le exporta a China y eso paga 0, ese es el precio interno de China. Y si nosotros pagamos 20%, yo compro a 375. Mire, 20% es problema suyo, de su país y de su gobierno. Después es cierto que en la cadena para atrás seguramente alguno se pueda quedar con alguna moneda y no le llegue todo al productor, pero le va a llegar la gran mayoría. ¿Sí? Entonces, el Tratado de Libre Comercio para Uruguay en este mundo actual es clave, porque además, si reciben 20% más, es como si el dólar estuviera a 37 pesos y no a 31. Y entonces no hay problemas, o hay menos problemas, ¿sí?, de competitividad. Entonces, no miremos todo por el valor del dólar, el valor, como se dice, el valor de pizarra, ¿sí? Miremos esto en esta perspectiva, por lo menos de mi perspectiva. Por supuesto que tiene razón Gustavo, que además tenemos el Tratado de Comercio nos beneficia a nosotros mucho, porque nos cambia la estructura productiva, nos la hace más eficiente, compramos mejores insumos, más baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esto, tenemos otras cosas. Yo escucho decir, dejemos importar libremente los combustibles. Y yo les digo, bueno, ¿saben una cosa? Yo creo que si dejamos importar libremente los combustibles pueden bajar, pero algo, no mucho. ¿Saben por qué? Porque la estructura, parece que tener reservas y tanques, y toda la estructura está en manos de ANCAP. Lo grande está en manos de ANCAP. Para que realmente tenga efecto, hay que liberar el mercado, pero con una condición. Todo lo que yo llamo bienes comunes, todo el puerto, todas las instalaciones esas que tiene ANCAP, donde almacena, tienen que pasar al Estado y el Estado cobrar un alquiler. Si no, la liberalización lo más seguro es que vaya a un fracaso, o por lo menos a un no tanto éxito como uno tiene en la cabeza. ¿Pero hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. También en telecomunicaciones estamos con problemas, ni que hablar de infraestructura. Gustavo hablaba de la inversión pública. ¿Cuánto es el costo extra de no tener buenas carreteras?
¿Cuánto es el costo extra de no tener los tritrenes en los camiones como tiene Brasil? ¿Cuánto es el costo extra del tiempo que tiene que pasar alguien arriba del camión para transportar la misma tonelada en 1 kilómetro? Bueno, las cuentas son escalofriantes, no las voy a repetir porque no las verifiqué, pero las cuentas dan un enorme costo extra. Bueno, esa inversión en infraestructura reduce costos. No precisamos más tipo de cambio, nos cambia el costo. De hecho, más o menos daba que el costo por tonelada kilómetro en Uruguay duplicaba el de Brasil en algún momento. Sin contar el costo del combustible. Solo por el tritren contra el no tritren y la diferencia de velocidades. Lo que aguantan los puentes y no aguantan los puentes y las carreteras. Entonces la inversión en infraestructura es absolutamente clave. Reduce los costos. Y la otra cosa que es como... Es un elefante blanco pero que no se ve, pero se siente de una manera loca. Son las regulaciones estatales. Hay regulaciones por doquier. Cualquiera de ustedes que vaya a comprar un auto, le va a pagar 8 o 9 mil dólares a un auto usado, le puede costar 600, 700, 800 dólares de trámites. Insólito. 10% del costo de trámites. Y así, ¿cuántos de todos nosotros tenemos en alguna empresa o en algún estudio y demás, personal que solo va a hacer unos trámites que no tienen ni sentido, que nadie sabe ni para qué es, y poner el timbre o poner el sello y demás? Bueno, ese es gasto público oculto, porque ¿cuál es el valor agregado que tiene el trabajo de esa persona? Valor agregado ninguno para aumentar la producción, es costo. Ahora, hay que hacerlo, y sí, hay que hacerlo, y a la persona hay que pagar el recurso. ¿Cómo no se le va a pagar? Lo que pasa que si esa persona, en lugar de hacer eso que no genera valor, hiciera otra cosa que genera valor, el Producto Bruto Interno del país crecería y se le podría pagar. Una persona que no genera valor, su ingreso sale de los demás que generan valor y hay que dividirlo entre los demás. Y esto no cuesta plata. Esto es sentarse y ver las regulaciones. Hubo un programa en el año 95-96, 780 regulaciones eliminadas. No cuesta plata, aumenta la competitividad. Y el último, quizás, no tan el último, pero bueno, capaz que es el primero de todos, es el tema de la educación. No voy a abundar en el tema de la educación, está claro que o preparamos a los muchachos para que entiendan el mundo y para que puedan manejar las cosas modernas, no le podemos pagar. Hoy cuando uno mira las empresas en el mundo, el valor de las empresas en el mundo son increíbles. Es la creación del valor desde cero absoluto y sin bienes materiales. Las empresas más valorizadas del mundo, todas las tecnologías. Gustavo hablaba de Israel. Bueno, Israel, Suiza, no producen nada. Todo lo que producen son hay folclore casi todo. Lo que producen de verdad es tecnología. Eso es lo que... Tecnología, pura tecnología. Todo lo demás es folclore, es para decir, bueno, sí, ponemos un chocolate ahí, yo qué sé, tenemos unas naranjas en el desierto. Muchachos, tecnología pura. Tecnología es lo que se paga. A mi vieja la tuvimos que operar y no se pudo operar acá, la llevamos a Buenos Aires, importamos una cosita así de Suiza, una válvula en el corazón, hace 5 años el médico estaba, dice, esto es lo mejor que hay en el mundo, una cosita así costaba $75.000. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es costaba? Es el valor que le da el mercado. El costo y el valor no tienen nada que ver. Bueno, y para redondear, como hay que pagar todo, tenemos unos impuestos muy altos, en especial impuestos sobre las rentas del trabajo, naturalmente, del capital o de las empresas, la combinación de capital y trabajo. Las empresas tanto se ha recortado con decretos y formas que al final se paga un impuesto sin ganar. Las empresas no están ganando dinero y las empresas, si no ganan dinero, hacen cosas y las primeras cosas que hacen de alguna manera empiezan a recortar personal. Y así tenemos que
el dato del primer trimestre de este año dice que más de 20.000 empleos se perdieron frente al año pasado, pero además se redujeron las horas trabajadas. Y si tomamos los últimos 3 años, tenemos más de 60.000 personas menos trabajando en el país, no en el sector público, son todas en el sector privado. Y por lo tanto, el sector privado cada vez tiene que pagar más impuestos para solventar a los mismos del sector público. Menos personas tienen que pagar más impuestos para solventar a los mismos. Por lo tanto, y a manera de resumen y termino, nuestras reformas estructurales siguen pendientes y es lo que nos va a cambiar, lo que nos cambia son las reformas estructurales. Gustavo omitió algunas cosas, menos mal, pero el país tuvo un proceso de reformas estructurales muy importante. La reducción del número de funcionarios públicos es una reforma estructural fenomenal. El país pasó de tener más de 20% del empleo en el sector público a tener el 13-14%. La reforma de la seguridad social es una reforma estructural fenomenal, pero aparte estuvo la reforma del puerto, la apertura primero, la reforma del puerto, que la ley es del año 91, se efectivizó en el 2001, pero bueno, estamos en Uruguay, no sea cosa que nos apuremos mucho, ¿sí? La reforma del marco regulatorio de energía eléctrica, la poquita cosa que se pudo hacer en telecomunicaciones, algunas concesiones de rutas que se revirtieron, la liberación de la prohibición de exportación de ganado en pie, entre otras cosas, la eliminación de las detracciones por ley, por decreto, mejor dicho, la prohibición de poner impuestos a las exportaciones, eso no se dice, pero pesa, y una cantidad de otras cosas, bueno, las leyes de zonas francas, por ejemplo, la ley forestal, esas son, la ley de zonas francas, la ley forestal podía salir bien o mal, salió muy bien. La ley de zonas francas era claramente una cosa que no podía salir mal. Pero había o hubo visión de futuro. Y hoy tenemos que seguir, la única manera de salir y avanzar es hacer reformas estructurales. El mundo avanza a un ritmo loco y nosotros no podemos quedarnos atrás. Quedarnos en el mismo lugar es retroceder y ese es el punto clave. Bueno, muchísimas gracias por la atención.